Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender a hacer un ciclo de caminar utilizando los vectores de rotación y de posición aplicados a una marioneta totalmente articulada para generar el movimiento que queremos darle. Para ello necesitamos primero diseñar un modelo de marioneta y luego comenzar a animar. Entonces vamos a ver cómo se haría. Bien, entonces para comenzar con la animación de nuestro personaje y del ciclo de caminar es importante diseñar un personaje que esté totalmente articulado. Entonces este personaje está compuesto por diferentes partes que también están organizados jerárquicamente en bloques. Es decir, si yo muevo la cabeza, automáticamente se me van a mover las diferentes partes que conforman el bloque de cabeza. Lo mismo sucede si muevo el antebrazo y el brazo. Puedo mover las diferentes partes de forma independiente, pero también las tengo agrupadas por si quiero mover una gran parte de forma general. En el caso del tronco, el tronco es esa gran parte que va a mover todo mi personaje. Es importante tener cada una de estas partes, como dije, enlazadas y organizadas de forma jerárquica, de tal forma que el personaje funcione como una marioneta y no tengamos que estar moviendo y animando cada parte individualmente. Entonces, como nos damos cuenta, este personaje consta de 34 capas diferentes, cada una con un elemento que le aporta la estética de este personaje, pero también a esa articulación. Un detalle importantísimo es que cuando diseñemos los pies, para darle una mayor naturalidad a esa animación de caminata, tenemos que dividir el pie en dos partes. La primera parte es la sección del talón y la segunda parte es la sección del empeine, de tal forma que el personaje cuando se apoye sobre el suelo, yo pueda generar esa rotación del pie y se sienta natural cada uno de los pasos que da el personaje. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros tenemos acá al lado un montón de capas porque queremos darle el máximo de detalles posibles, pero animar todas estas capas es muy complejo y a la vez se ve muy desordenado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a bloquear y voy a ocultar esas capas que no necesito, es decir, a las que no necesito ponerle fotogramas, porque pues como están organizadas jerárquicamente, al estar enlazadas a otra capa superior, pues se van a mover también cuando mueva esa gran parte o ese gran bloque de la parte del cuerpo que quiero mover, ¿no? Entonces, por ejemplo, la manga realmente hace parte del brazo, pero es un elemento decorativo que no le voy a poner fotogramas porque no lo voy a animar. Entonces lo puedo bloquear, pero también con la herramienta del tímido la voy a ocultar. El brazo sí lo necesito activo porque el brazo es el que va a mover toda esa capa, toda esa estructura que incluye el brazo, antebrazo y mano. El codo no lo voy a animar individualmente, entonces lo voy a bloquear y también lo voy a ocultar. Lo mismo voy a hacer con la boca. La boca en este momento no la voy a animar, pero tampoco quiero tocarla accidentalmente. Igual con la oreja, la bloqueo. La gorra no la voy a animar, la ocultamos. El cabello tampoco lo voy a animar. La ceja en este punto no me interesa. La pupila, la nariz, el ojo tampoco. Y ocultamos estas capas. Mientras que la capa de cabeza sí la necesito activa. ¿Por qué? Porque esa es la que va a mover el resto de partes. Entonces sí necesito poder ver esa cabeza. El cuello, el patrón, no lo necesito. Este es el cuello de la camisa y este es el patrón de rayas que diseñé para darle al personaje pues más detalle. No lo necesito porque no lo voy a animar, entonces lo bloqueamos. El cuello tampoco y también ocultamos estas dos capas. El tronco sí lo necesito porque de aquí voy a tomar para mover mi personaje, entonces lo dejo activo. El patrón 2 es ese patrón que me apoya el tronco de abajo. También lo diseñé para algo estético, pero realmente no lo voy a animar. El jean es esta parte de color a la que le di al tronco para simular que el personaje tiene un jean en la cadera. El tronco bajo pues realmente no lo voy a utilizar, entonces lo voy a bloquear y lo voy a ocultar. El muslo sí lo voy a dejar activo, la pantorrilla, el empeine también, el talón también. Y acá estamos con el brazo izquierdo, la manga no la voy a utilizar, la ocultamos. El brazo sí, el codo no. La mano sí, el antebrazo también, la pantorrilla, el empeine, el resto de capas sí las voy a utilizar. Entonces, una vez bloqueadas, procedemos a activar nuestra herramienta del tímido y ocultar esas capas que nos pueden generar molestia. Entonces, si nos damos cuenta, ya tenemos las capas que vamos a utilizar. Entonces, ¿esto qué permite? Que yo pueda seleccionar directamente el tronco sin que se me seleccione el patrón. Porque si no tuviese bloqueado el patrón, al seleccionar el tronco, pues habría una complicación ahí porque me seleccionaría todas esas partes. Lo mismo pasa con la cabeza. Cuando yo quiera rotar la cabeza la puedo rotar sin ningún problema porque el resto de capas están bloqueadas y ocultas. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que en vez de permitirme coger el ojo, la nariz o la oreja, pues directamente puedo animar esa capa de cabeza
y moverla independientemente con el resto del personaje. Bien, entonces como dijimos en la introducción, vamos a animar un ciclo de caminar a 9, es decir, necesitamos 9 fotogramas para dar un solo paso, y para ello nos vamos a basar en la propuesta hecha por Richard Williams sobre el ciclo de caminar utilizando únicamente 9 elementos. Lo voy a arrastrar para obtenerlo a la vista y poder explicar un poco de qué se trata. Entonces, en este tipo de animación, esto es una animación a 2, una animación a medios. ¿Por qué? Porque cada uno de los fotogramas clave se puede subdividir en un fotograma central. Por ejemplo, si yo voy a dar un paso que me va a consumir 9 fotogramas diferentes, entonces tengo que asegurarme que entre esos fotogramas, entre ese paso, pueda subdividir esos elementos de in-between, de intermedios, en números que me permitan tener una guía más cercana a la realidad y no que me ayuden a confundir en dónde podría ir la ubicación o la posición siguiente o anterior, ¿no? Entonces, en este caso vamos a comenzar en nuestro fotograma 1 poniendo esta primera posición, la posición de contactos. Esta misma posición es igual a la 9, lo único que cambia es la pierna. En esta comenzamos con la pierna derecha adelante, pero ya cuando terminemos de dar el paso, pues por obvias razones, la pierna ya tiene que ir hacia atrás y la pierna izquierda releva esa pierna derecha. ¿Por qué? Porque está dando el paso. Entonces, entre el 1 y el 9 tenemos el dibujo 5, que es cuando el personaje por primera vez toma impulso y cruza la pierna que venía de atrás, en este caso inicial la de izquierda, y se prepara para bajarla y ubicarla en la posición 9. Entonces vamos a hacer este ciclo de caminar y vamos a practicar un poco cómo poner fotogramas, pero también cómo guiarlos para poder crear un ciclo de caminar natural y orgánico. Entonces, para poderme guiar voy a dejar esta guía en la parte de atrás, pero la voy a ubicar de tal forma que pueda consultarla sin ningún problema y que el personaje no me la bloquee. Vamos a hacerla más pequeña, podemos hacerla por acá, podemos verla y ahí está, y la bloqueo porque realmente no quiero seleccionarla accidentalmente y no puedo seleccionarla, entonces está muy bien. Cuando nosotros vamos a hacer un ciclo de caminar es muy importante conservar la posición y también conservar la proporción del personaje. Entonces para ello es muy importante el uso de reglas. Yo acá tengo la regla horizontal y la regla vertical. Si no la ven, la pueden sacar desde esta opción, ver, mostrar reglas. Estas son unas marcas muy interesantes y muy útiles a la hora de comenzar a animar. Entonces yo sé que mi personaje de aquí no va a bajar porque este es el suelo, ¿no? Entonces voy a ubicar la primera regla a ras de la planta del pie. ¿Por qué? Porque si hago que mi personaje pase esa posición, va a parecer que se está hundiendo en el suelo y la caminata no va a tener esa naturalidad que estamos buscando. La segunda regla la voy a poner en la parte superior de la cabeza, es decir, esta es la distancia que mi personaje va a tener dentro de ese plano. Esta es la estatura como tal del personaje, así que si yo de pronto estiro, se me deforma una pierna, no me voy a confundir hasta qué punto es que mi personaje puede llegar de acuerdo a su contextura y de acuerdo al diseño que decidimos, ¿no? Entonces estas son las primeras reglas que vamos a poner en la parte del suelo para guiarnos dónde van a ir los pies, y en la parte de la cabeza para saber cuál es la estatura de nuestro personaje y hasta dónde podemos nosotros animar el personaje sin que se nos deforme, ¿no? Vamos a comenzar. Entonces lo primero que vamos a hacer después de poner las reglas es ubicar los fotogramas, poner los keyframes. Entonces seleccionamos todas las capas y como el personaje en este punto solamente va a rotar y a moverse, únicamente voy a poner fotogramas de rotación y fotogramas de posición. Para el resto de extremidades realmente no necesito posición, la posición únicamente la va a llevar el tronco. ¿Por qué? Porque el tronco es el que va a subir y va a bajar para dar la sensación de que nuestro personaje está caminando. Realmente yo no voy a mover de la posición mis piernas, ni la cabeza, ni ninguna de las otras capas. Lo único que voy a hacer con las otras capas es rotarlas para tratar de acomodar pues esa posición que estoy buscando. Sin embargo, como digo, únicamente para lograr esto se utilizará el patrón de rotación, no de posición. Entonces al tronco, que es nuestra capa principal, vamos a buscarla donde tenemos el tronco, acá está, si le vamos a poner un fotograma de posición. Entonces nos aseguramos que estamos en el fotograma número 1 y en este punto colocamos un fotograma de posición. Y ahora sí, el resto de capas las seleccionamos todas y presionamos la tecla R.
para abrirlas y poder darles a cada una de ellas un fotograma de rotación. Ya con esto nos aseguramos que cada vez que nos movamos, pues nuestro personaje va a ir poniendo fotogramas clave sin necesidad de nosotros estarlo haciendo manualmente, aunque sin embargo hay que estar muy pendiente de los fotogramas, ¿no? Voy a comprimir otra vez todo esto presionando la tecla U para no tener que ver esos parámetros abiertos y comenzar ya con la animación. Entonces es importante, las reglas funcionan de dos maneras, ¿no? Yo puedo tener esta regla sin que me interrumpa o que me genere un enlace magnético con cada una de ellas, o si yo quiero puedo activar ese enlace magnético en esta opción, ajustar con las guías. Cuando yo tenga esta opción prendida, se van a dar cuenta que él va a generar un arrastre magnético a cada una de las guías, y eso va a hacer a veces que el trabajo se sienta, pues, que se haga un poco difícil, ¿no? Entonces hay que tener pendiente esta opción si la queremos o no la queremos activar. Yo en mi caso no la quiero, sencillamente necesito las reglas como una guía, pero no quiero que mi personaje esté limitado o pegado magnéticamente a ninguna de ellas. Entonces voy a comenzar en el centro. Como el tronco es la capa principal, lo voy a alinear de forma horizontal y acá lo tengo. Ya estoy en todo el centro de mi cuadro de trabajo y comenzamos con la animación de la primera posición. Entonces para esta posición es muy importante primero pensar en qué es lo que vamos a hacer. Entonces si nos damos cuenta, cuando el personaje abre las piernas, evidentemente el tronco tiene que bajar, ¿no? Entonces, como ya puse el fotograma de posición y me aseguré de que estoy en el fotograma 1, voy a bajar este tronco a una posición relativamente pues amplia, que me permita con la herramienta de rotación W ir ubicando las piernas de acuerdo a la guía que puse como base del suelo, ¿no? Acuérdense que solamente estoy utilizando acá el parámetro de rotación para la pierna. ¿Por qué? Porque el tronco es el que sí me va a marcar la posición. Sin embargo, las otras partes del cuerpo me van a marcar la rotación. Y aquí la tendríamos. Entonces esta sería la posición número 1 de mi personaje. ¿Sí? Entonces como posición inicial de mi personaje ya tendría esta primer parte, pero resulta que esta posición 1, este contacto número 1, es exactamente igual que el contacto 9. La distancia es exactamente la misma y la posición de las piernas, pues en cuanto a abertura es exactamente la misma. Lo único que pasa es que acá se intercambian las piernas. La derecha comenzó adelante y después la derecha comienza atrás, y esto es para que se marque el paso. Entonces, para ahorrar trabajo, lo que voy a hacer es agregar otra regla que me delimite la posición número 1 y 9 de mi ciclo de caminar, y acá la tendría. Entonces, para que el ciclo sea mucho más perfecto, lo que voy a hacer es que con las reglas también voy a delimitar dónde queda cada uno de los pies, porque ahorita voy a tener que cuadrar el otro paso. Entonces voy a demarcar acá dónde voy a poner los pies y en qué posición, para luego con el cursor desplazarme el fotograma 9, y ahí lo tenemos, fotograma número 9. Y es aquí donde es importante volver a abrir nuestra capa de tronco y marcar los fotogramas de posición. ¿Por qué? Porque como no lo vamos a mover, pues él no va a tomarlo como una referencia, ¿no? Pero a nosotros sí nos toca abrir y marcar esa posición inicial. En un segundo, que por el programa de grabación no puedo dar clic en ese punto, me toca abrirlo un poco más y ahí está. Entonces vamos a marcar ambos fotogramas para tenerlos ahí como referencia. Entonces ya marqué la posición del tronco. Ahora necesito cuadrar esas piernas, pero de forma inversa. Entonces, si la pierna derecha va adelante, tengo que enviarla hacia atrás, y si la pierna izquierda estaba atrás, pues ahora tengo que enviarla hacia adelante, y siguiendo la guía de las reglas, pues voy a ubicar esos pies para que la animación, y como les digo, el ciclo sea lo más perfecto y estilizado posible. Entonces aquí empezamos a cuadrar nuestro pie de acuerdo que aquí lo tenemos. Entonces ya tenemos
los dos pasos. Tenemos paso 1 y el paso 9. Paso 1 y paso 9. ¿Qué viene ahora? Viene el diseño en la posición número 5, es decir, el intermedio entre la posición 1 y la posición 9. Sería esta cuando el personaje reposa todo el peso del cuerpo sobre una de las dos piernas, es decir, la pierna que estaba adelante, en nuestro caso la derecha, para poder hacer el intercambio de pierna y traer desde atrás hacia adelante esa pierna izquierda. Entonces lo que voy a hacer a continuación es pararme en el fotograma 5, porque acá me lo está indicando, y en este fotograma 5 lo que voy a hacer es subir el cuerpo y tiene que quedar en la posición estándar. Por eso marcamos esta primera regla. ¿Por qué? Porque es cuando el personaje se apoya por completo en una de sus piernas, y pues como se apoya en una de sus piernas llega a su estatura normal, ¿no? Entonces recordemos que la pierna de adelante era la pierna derecha, es en esta sobre la que el personaje tiene que posicionar su cuerpo, y esta pierna es la izquierda que venía de atrás. Entonces lo que voy a hacer es ir cuadrando esta pierna. Como ya marqué los fotogramas de rotación anteriormente, no tengo que preocuparme por estar revisando los fotogramas, sencillamente empiezo a acomodar mi cuerpo y ahora acomodo la pierna izquierda que está haciendo el paso hacia adelante. Entonces lo vamos a poner y la ubicamos de esta forma, y aquí tendríamos ese cruce de pierna que después se va a desencadenar o va a desembocar en la posición final. Acá lo llevamos, ¿no? Voy a cerrar acá el render para que podamos ver cómo vamos en esa animación. Listo, démonos cuenta que es un primer paso, nos hace falta el otro paso para encadenar con ese ciclo de animación. Voy a cerrar el render hasta acá también y ahí lo tenemos. Nos falta seguir puliendo la animación. Entonces ya tenemos la posición 1, la posición 9 y el intermedio 5. Ahora nos falta sacar ese intermedio entre el 1 y el 5, que sería nuestra posición 3. Y si nos damos cuenta, esta es la posición más baja del ciclo de caminar, es donde el personaje llega por completo hacia abajo. ¿Por qué? Porque todo el peso del cuerpo recae sobre la pierna que él tiene adelante. Él puso el contacto, pero luego el cuerpo cae de tal forma que el personaje pueda levantar la pierna de atrás y llegar a su posición de cruce. Entonces me voy a parar sobre mi posición 3. Aquí estoy, fotograma 3, me pasé 1, fotograma 3 y comienzo a organizar ese paso. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Como es la posición más baja, recordemos que el personaje inicia aquí, en esta línea. Esa es la posición que nosotros le cuadramos en nuestra posición número 1. El tronco tiene que ir aún más bajo de eso. Entonces, dentro de mi posición 3 es importante que yo reubique el tronco un poco más abajo de esa línea, de tal forma que cuando el personaje vaya a dar el paso me permita sobre este pie apoyar el peso del cuerpo. Pues ahí lo vamos a poner. Recordemos que el pie no puede pasar esa base que nosotros le cuadramos como piso, porque si no va a parecer que el personaje está hundiéndose en el suelo. Entonces ahí la tendríamos, ¿no? Sería ese paso donde el personaje apoya por completo ese cuerpo acá, y en la pierna de atrás pues ya comienza a levantarla, ¿no? Acá la llevamos. Un momento. Y aquí lo llevamos. Sí, y aquí lo tenemos. Entonces ya empezamos a pulir un poco ese ciclo de caminar, ¿no? Ahí lo llevamos. Bien, la siguiente posición, ya que tenemos la posición 3, la 1, la 5, es sacar la posición 7, que es el intermedio entre el 5 y el 9. Y lo vamos a hacer. Entonces, si nos damos cuenta, esta es la posición más alta del ciclo de caminar. Es cuando el personaje apoya todo el cuerpo, el peso del cuerpo sobre la pierna que llevaba hacia adelante, que ahora se ubica atrás, y empuja hacia arriba para que la pierna que estaba atrás pueda pasar, apoyarse y hacer contacto y generar la posición 9. Entonces aquí es importante volver a mirar nuestro personaje principal. ¿Se acuerdan que esta era nuestra posición estándar, la estatura del personaje? Entonces es importante que en este punto el tronco suba del todo, siempre y cuando las piernas lo permitan, ¿no? Ahorita lo vamos a mirar.
que traspase esa línea para exagerar ese movimiento. Es importantísimo que el movimiento del tronco que estamos haciendo siempre sea en línea recta, porque estamos haciendo un ciclo estático. No vamos a desplazar el personaje a lo largo de la pantalla, sino que lo vamos a mover en el suelo. Y para conservar ese ciclo es importante que revisemos que la posición del tronco se vea de esta forma, en línea recta. Entonces, tras haber organizado el personaje hacia arriba, vamos a tratar de cuadrar esta posición. Entonces, si nos damos cuenta, la pierna derecha, que era la que estaba adelante, es la que va a recibir ahora el peso del cuerpo, porque es sobre ella la que el personaje se va a impulsar para levantarse y ubicarse por encima de su posición estándar. Entonces, si nos damos cuenta, es una posición muy exagerada, no nos sirve. ¿Por qué? Porque anatómicamente el diseño no permite que el personaje esté así, porque parece que está volando. Entonces vuelvo a reestructurar y lo bajo un poco más, y aquí lo llevaríamos, ¿sí? Acá lo tendríamos, y luego ubicamos la pierna de adelante, que sería la pierna izquierda. La pierna izquierda viene desde un arrastre, el personaje lleva desde atrás, acá él se está impulsando y acá lo llevamos. Entonces vamos a darle play y ahí llevamos un solo paso, ¿sí? Y ahora vamos a seguir puliendo. Ya tenemos la 1, la 9, la 5, la 3, la 7, pero nos falta el intermedio entre el 1 y el 3. After Effects hace una interpolación a veces muy buena, pero a veces se le escapan detalles, y lo vamos a ver acá. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, hemos sido muy cuidadosos de que el personaje no se hunda en el suelo. Está bien, está bien. Y en la posición 3 también fuimos muy cuidadosos de que el personaje no se hunda en el suelo. Pero ¿qué pasa? Que entre el 1 y el 3 no hemos puesto un fotograma, y After Effects está haciendo la interpretación de estas dos posiciones extremas y está creando su propia versión de ese intermedio, pero a veces ese intermedio tiene errores, y acá los tenemos, ¿sí? A pesar de que hemos sido cuidadosos en el 1 y en el 3, pues nos toca acomodar el 2 para pulir esa animación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Únicamente subir el pie de tal forma que no toque, que no sobrepase el suelo, y cuadrar nuestro personaje acorde a esa posición. Y lo mismo con el pie de atrás. Lo subimos, lo doblamos y lo llevamos hacia adelante para cuidar los detalles de ese personaje, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta que el personaje tiene un poco más de peso, un poco más de contacto con ese suelo en A1, en A2, en A3, pero miren lo que pasa en A4. Nuevamente, nuestra 4 no la hemos hecho, que es el intermedio entre el 3 y el 5, y After Effects nuevamente volvió a hacer esa interpolación de movimiento y traspasó ese pie. Entonces, ¿qué es importante? Volver a acomodar. Vamos a acomodar ese pie, la posición 4, de tal forma que haga contacto sobre el suelo y no sobrepase la guía que nosotros ya le pusimos. Y ahí la tenemos, ¿no? Entonces ya tenemos el fotograma 4, ahí lo llevamos. Y nuevamente nos sucede acá en el fotograma 6, como no lo hemos cuadrado, pues está haciendo una interpretación un poco más certera, pero sin embargo hay que acomodar esos detalles. Entonces, para hacerlo con más detalle, me voy a acercar y cuadro ese pie con respecto a ese suelo, pero por lo general y a grandes rasgos, pues lo hizo muy bien, ¿no? Esa interpolación. Y ahora vamos a ver la interpolación del 8. Nuevamente, si nos damos cuenta, volvió a hundir el pie. Ustedes no están viendo ahí que estoy poniendo fotogramas de rotación porque estoy viendo la capa del tronco, pero si yo les muestro, por ejemplo, los fotogramas del muslo, ahí ya van a empezar a ver que se está rellenando cada uno de los elementos. ¿Por qué no tiene acá el fotograma? Pues porque yo no roté el muslo como tal de esta pierna, roté la pantorrilla. Entonces, en este caso vamos a rotar esta capa y lo vamos a ver en acción, ¿no? Entonces, este muslo, como no tiene fotograma, que es nuestro muslo 8, es importante volverlo a cuadrar. Entonces lo voy a ubicar. Si ven que automáticamente se puso el fotograma, de tal forma que este pie no quede volando, sino que permita al personaje dar ese paso completo. Y ahí lo llevamos. Listo. Entonces ahí tiene una pausa al final. ¿Por qué? Porque pues el render realmente está en fotograma 2. Entonces voy a cortarlo al 9 hasta acá, de tal forma que el personaje pues haga su marcha completa en ciclo.
Y ahí pues parecería que hemos acabado, pero no, apenas llevamos un solo paso. La pierna derecha cruza desde adelante hacia atrás y deja al personaje listo para el siguiente paso, que es la otra mitad del trabajo, la pierna izquierda, y luego cuadrar los brazos. Pero eso lo vamos a tratar en un próximo video. Por ahora, dejemos listos el primer paso, tengamos claro cuándo tenemos que usar posición y rotación y cómo ubicar nuestro personaje utilizando las guías y las reglas para tener una animación mucho más fluida, pero también organizada. Entonces nos vemos en el próximo video con la segunda parte, donde terminaremos este ciclo de caminar.